Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Timoteo. Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a la iglesia, a los hermanos que nos visitan y a los amigos que nos honran con su presencia. Damos las gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos permite una vez más de predicar su palabra, a nuestros pastores que así lo han permitido. Gloria al nombre de Jesús. Y a los que están por la internet también, gloria al nombre de Cristo, que han sacado este momento para escuchar palabra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. En estos días, amados hermanos, en muchas partes, en muchas iglesias, hay personas que ya comienzan a maquinar, a coger días prestados al Señor para los próximos meses y se apartan de Dios para gozar brevemente de las cosas de la vida. Pero en esta mañana el tema de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, el consejo de Dios para ti. El consejo de Dios para ti. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Cuando todos los tengan amados pueden decir amén. Amén. Versículo 6 dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Repito, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Puede sentarse, amado, en esta hermosa mañana. He querido también compartir con ustedes dos versiones relacionadas a este versículo que dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Si dice que despierte, que te aconsejo que despierte, es porque está dormido. Y la otra versión que he querido tomar: por esta razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te quiero recordar nuevamente. Fíjense, una de las cosas en las cuales el ser humano que es dado a olvidar con mucha facilidad las cosas. Tienden a olvidar lo que Dios ha hecho con ustedes, con nosotros, con la iglesia, con el pueblo, personalmente. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses dice: porque yo no me cansaré, yo no me canso, para mí no es molestia el recordaros y repetiros las mismas cosas, porque para vosotros es útil, porque para vosotros es provechoso que constantemente a ustedes se les estén recordando las cosas. Y es que está bíblicamente comprobado, amados hermanos, que el pueblo es dado a olvidar con facilidad. El pueblo de Israel, siendo liberado con mano fuerte y mano poderosa de los egipcios, viendo cómo Dios se manifestó de una manera sobrenatural sobre el pueblo de Israel, sobre sus vidas, manifestando las 10 plagas de Egipto, plagas tremendas, poderosas. Y el último milagro fue la división del Mar Rojo en dos. Y ellos pasaron el Mar Rojo en dos. Vieron un muro de este lado y un muro de este lado. Y vieron también, hermanos, cómo la nube se puso detrás de ellos, cómo la nube los protegió, cómo la nube los cubrió, cómo la nube estuvo con ellos en todo momento. Y aún así, cuando el pueblo cruza, que ve a los egipcios ahogados a sus pies, tan pronto cruzaron, comenzaron a murmurar: Dios mío, pero qué clase de pueblo es este, que viendo a Dios manifestado no se conforman con saber que Dios es real, que Dios está con ellos, que Dios es poderoso. Y tan pronto cruzaron el Mar Rojo, después del canto que cantaron, comenzaron las críticas, comenzaron las murmuraciones, comenzaron las quejas, comenzaron los ay. ¿Y dónde está el Dios que los sacó? Cuando el hombre no tiene una convicción a quién le está sirviendo, siempre va a tener una queja en sus labios, en su corazón y en su boca.
Cuando tú no sabes en quién tú has creído, siempre va a estar quejándote y lamentándote y buscando situaciones y provocando situaciones, porque tú no sabes en quién tú has creído. Cuando tú estás seguro quién te llamó, hermanos, tú sabes a quién acudir, tú sabes a quién llamar, tú sabes la puerta que tienes que tocar, porque aquel que te llamó te ha dicho que si tú le tocas, Él te abre, que si tú le clamas, Él te oye, que si tú le pides, Él te da. Ese es nuestro Dios. Y en la Biblia, hermanos, la palabra consejo aparece 151 veces. Esto me dice a mí la importancia, la forma, la magnitud de los consejos, de cómo Dios constantemente, a través de los profetas, a través de Él, a través, verdad, de muchas personas, Dios ministraba el consejo para nuestro bien, para que haya una correcta conducción, para que todo te salga bien, para que puedas prosperar, para que puedas avanzar. Muchas veces en nuestras vidas se necesita el consejo. Y si no hay consejo, amados hermanos, hay prácticamente un descarrilamiento de las cosas, porque tú no sabes cómo conducirte, cómo manejarte, cómo actuar, cómo pensar. Está en un momento de confusión que necesita un consejo. Entonces la palabra de Dios nos enseña esto. 151 veces la palabra consejo. Y la palabra consejo significa dar orientación, guianza. Y cuando tú recibes una orientación y una guianza, esto te puede servir a ti para alcanzar tu propósito, siempre y cuando tú te dejes llevar, porque hay personas que no se dejan llevar aunque tú los aconsejes. Hay personas que son difíciles de llevar. Entonces un consejo te puede salvar la vida. En Primera de Reyes capítulo 1 versículo 10 en adelante, cuando Adonías, hijo del rey David, se levanta en contra de su padre, dice la Biblia que él tomó hombres, tomó caballos y comenzó, ¿verdad?, a correr delante del pueblo y a proclamarse como que era el rey. Cuando el profeta Natán, hombre de Dios, porque siempre van a haber hombres y mujeres de Dios con visión, ve la situación, manda llamar a Betsabé. Y cuando manda llamar a Betsabé, la madre de Absalón, le dice: oye ahora mi consejo para que conserve tu vida y la de tu hijo. Si no presta atención al consejo, lamentablemente Betsabé, la historia hubiera sido otra. Hay consejos que te pueden salvar la vida, pero hay consejos que te pueden destruir la vida también. Cuando Roboam fue el rey de Israel, dice la palabra que buscó a los consejeros y llamó a los ancianos, a los que tenían la experiencia, a los hombres que habían estado con el rey David, su padre, y con Salomón, y escuchó su consejo. Pero dice también la escritura que mandó a buscar a los jóvenes que habían crecido con él, aquellos muchachos que no tenían experiencia, aquellos que eran inexpertos en la materia. Y dice la Biblia que Roboam se llevó del consejo de sus amigos y no de los ancianos. Y esto le costó el reino a Roboam por no llevarse del consejo de los ancianos. Un buen consejo te puede salvar y un mal consejo también te puede destruir. Segunda de Timoteo, capítulo 1, esa carta de Timoteo es una carta pastoral. Es una carta en la cual el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo. Es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo, el apóstol Pablo se encuentra encarcelado en Roma. Porque el apóstol Pablo tuvo dos encarcelamientos. El primer encarcelamiento, que estaba en Roma, habitaba en una casa. Ahí él entraba, recibía visitas. Ahí él salía también, tenía facilidades. Después de eso el apóstol Pablo fue liberado. Pero más adelante se desató una persecución por parte del emperador romano. Y algunos hermanos de la iglesia de aquel entonces, que tenían, ¿verdad?, cosquilla contra el apóstol Pablo, aprovecharon la oportunidad para levantarse en contra del Pablo para que fuera apresado.
porque no lo querían quitar del medio. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo, en su segundo capítulo de Timoteo, versículo 9, ahora yo estoy encarcelado y sufro penalidades como a modo de malhechor. Estaba siendo maltratado por causa del evangelio de Jesucristo. Pero esto, a pesar de que Pablo estaba preso, la palabra no estaba presa, porque Pablo comenzó a escribir desde la cárcel. Y aquí le tocó a Timoteo recibir esta carta pastoral, esta carta de consuelo, esta carta de consejo, donde el apóstol Pablo comienza a manifestar lo que Timoteo tenía que hacer para poder continuar en la obra del ministerio. ¿Quién era Timoteo? Timoteo aparece en el escenario en Hechos capítulo 16, en el segundo viaje misionero de Pablo. Cuando Pablo llega a esa ciudad, que ve a Timoteo, lo ve y ve ese discípulo. Pablo pudo ver algo en Timoteo, y cuando pudo ver algo en Timoteo, le echó mano y lo puso con él para prepararlo, para entrenarlo, para capacitarlo, para que fuera útil para el ministerio. Pablo estaba haciendo lo que hicieron con él. Cuando el apóstol Pablo tuvo un momento de estancamiento, porque todos sabemos que el apóstol Pablo, cuando comenzó a predicar, comenzó a predicar inmediatamente. Tuvo rechazo a la palabra, no lo aceptaron con facilidad, e inclusive los apóstoles de la iglesia no le hicieron mucho caso al apóstol Pablo, porque tenían temor, porque era un perseguidor de la iglesia. Pero había un hombre llamado Bernabé, que dice la palabra que era un varón bueno, estaba lleno del Espíritu Santo y que era un hombre de fe. Agarró al apóstol Pablo y lo llevó donde los apóstoles y le dijo: este hombre ha tenido un cambio en su vida, a este hombre se le ha aparecido el Cristo de la gloria, ya este hombre es diferente, ya este hombre ha sido transformado, ya este hombre ha sido cambiado, este hombre tiene un llamado de parte de Dios. Y aún así los apóstoles lo dejaron quieto y lo mandaron para Tarso. Pero Pablo, sabiendo la magnitud del llamado que tenía, sabía que había sido escogido por Dios para la predicación del evangelio, no se puso con soberbia, no porque Dios me llamó, no actuó con arrogancia, no actuó con orgullo, sino que los apóstoles le dijeron: vete para Tarso. Y allá se fue Pablo para Tarso, a esperar el tiempo de Dios, a esperar el momento de Dios, porque Dios para todas las cosas tiene su momento, tiene su tiempo. No hay que desesperarse para salir a hacer lo que Dios quiere que haga. Es en el tiempo y en el momento de Dios. Cuando se desata un avivamiento de los que habían sido esparcidos por las iglesias, en Antioquía se desató un avivamiento poderoso. Los apóstoles mandan a Bernabé, y allí dice la palabra que se añadió gran multitud. Pero como Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo, dijo: este es el momento del apóstol Pablo. Pablo, ya tú estás listo, ven, sal del anominato. Ahora llegó tu momento, ahora te toca tu turno, ven conmigo. Y lo trajo para Antioquía. Pero ahí Pablo no comienza a buscar protagonismo, no. Pablo estaba a los pies de Bernabé aprendiendo cómo era que se hacían las cosas. Ahí sirviendo a Bernabé, andando con Bernabé, siguiendo a Bernabé. Oh, Bernabé, que es así. El mentor de Pablo fue Bernabé, y mucho y muy poco se habla de él. Bernabé, estoy seguro que aconsejaba al apóstol Pablo. Y cuando Pablo en su segundo viaje misionero ya no estaba con Bernabé, Bernabé cogió para Chipre y Pablo fue para otra ciudad. Y cuando Pablo llega a esa ciudad, que ve a Timoteo, ve en él un tesoro y lo hace para sí. Y Timoteo acompañó a Pablo a muchos viajes misioneros en la obra y le fue útil. Fue provechoso Timoteo, porque Timoteo fue un muchacho obediente, fue un muchacho sumiso, alguien que se dejó llevar, alguien que se dejó guiar, alguien que prestaba atención a lo que se decía, no un reverde, no un contumaz, sino una persona que era fiable y que se le podía confiar. Y cuando Pablo arranca con Timoteo, Timoteo tiene 20 años de edad, era jovencito, 20 años. Pero cuando ya transcurre esta segunda carta de Timoteo
Ya han pasado 12 años. Ya Timoteo tiene aproximadamente 32 años. Ya había transcurrido tiempo. Había recurrido quizá a distancia. Había transcurrido momentos. Y muchas veces, hermanos, cuando tú comienzas en el evangelio con mucho ímpetu, con mucho fuego, con mucha efervescencia, pero va pasando el tiempo, va pasando los meses, va pasando los días, va pasando los años, vienen las tormentas, vienen las pruebas, viene la escasez, viene la tristeza, viene el dolor, viene la traición. Ya como que el fuego que comenzó así, ya está como caminando, ya viene por aquí. Y Pablo, cuando ve a Timoteo en esta condición, que ya Timoteo no era el mismo de antes cuando comenzó, que Timoteo comenzó con fuego, Timoteo comenzó en el fuego del Espíritu Santo, comenzó caliente Timoteo, pero el tiempo trajo desgaste a Timoteo. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo: oye Timoteo, en ti hay una fe genuina todavía. Tu madre Eunice, tu madre abuela Loida eran mujeres de Dios. También tú eres un hombre de Dios. Que el tiempo no te desgaste, que el tiempo no te maltrate, que el tiempo no te doblegue, que el tiempo no te humille, que el tiempo no quite de ti lo que Dios ha puesto en tus manos. Por lo tanto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Que el tiempo no sea algo para que tú te retrases, que el tiempo cada día sea para que tú sigas ardiendo con el fuego. Pasan los años y caliente, pasan los días y caliente, pasan los meses y caliente. Estoy igual que cuando comencé, estoy igual cuando comencé. Sí, los tiempos, el tiempo no ha sido un factor para que me detenga. Aleluya. El tiempo es un factor determinante para apagar fuego. Pero ahora Dios te dice en esta mañana que no importa el tiempo que tú tengas, que el tiempo no sea un factor para que te apagues, para que baje la guardia, para que te descuide. Y la palabra avivar significa ser diligente, darte prisa, no descuidarte, mantenerte activo, porque dice la Escritura: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hay gente que cuando pasan el tiempo descuida la salvación. Y Dios te dice en esta mañana: no descuide tu salvación. Por más tiempo que tengan el evangelio, no te descuide. Y hay algo, una expresión que me gusta mucho del salmista David en el Salmo 52:8, que dice: porque yo, y cuando David expresa estas palabras, estaba atravesando un dolor fuerte. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando primero de Samuel, ¿verdad? David va donde el sacerdote Abiatar buscando comida, y allí está el edomita Dod, un sirviente de Saúl, y lo chivatea. Mira, allí está el sacerdote dándole comida a David. Y por causa de esa acción, Saúl mandó a matar a los sacerdotes de aquel lugar. Y David estaba triste, estaba dolorido, estaba cabizbajo. David estaba atravesando un momento crítico. Y en ese momento de dolor, él dijo las siguientes palabras: porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Yo estoy como olivo verde. Y yo pregunto en esta mañana: ¿cuáles son las características del olivo verde? El olivo verde tiene tres características, solamente voy a mencionar tres. La primera es que son de larga duración, duran siglos. En la actualidad hay en Israel todavía se conservan matas de olivos de hace 2000 años. Y lo grande es que a pesar del tiempo siguen dando frutos. Son de alta resistencia. El olivo verde no es tan fácil de destruir porque habita en la casa de Dios. Cuando tú habitas en la casa de Dios, muy poca cosa podrás destruir tu vida espiritual. Cuando vino el diluvio, amados hermanos, que Noé suelta la paloma, la primera ramita de hojita que le trae a Noé, ¿saben cuál fue? Una ramita de olivo, porque el olivo tiene la capacidad
para resistir cualquier tempestad, cualquier inundación, no la puede ahogar. Por eso es que dice el libro del profeta Isaías 43:10: aunque pase por los ríos, no te anegará. Aunque pase por las aguas, no te ahogarás. Aunque pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Por eso es que tenemos que ser llamados como olivo verde, que aunque las aguas lo estén ahogando, los problemas lo estén ahogando, la situación está contraria, yo me mantengo como olivo verde en la casa de Dios. Nadie me saca de este lugar. Nada, ni fiesta, ni cuarto, ni lo que sea, ni escasez, nada me mueve de este lugar, porque yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. También el olivo verde, hermanos, tiene fructificación. Es decir, el olivo siempre está dando fruto. Una característica del olivo es que siempre da fruto. La otra es que sirve para sazonar, tiene condimentos y también se extrae el aceite. Por de esta parte no voy a hablar porque es muy amplio. Pero para que pueda producir el olivo, tiene que ser podado para que pueda entrar la luz. Entienda lo que estoy diciendo. Hay áreas de nuestras vidas que tienen que ser podadas para que entre la luz del Espíritu Santo y para poder producir fruto. Si tú no podas cosas en tu vida, si tú no cortas maña, si tú no cortas cosas del mundo, si tú no te desligas de lo que Dios no quiere que tú estés ligado, hermano, hay cosas que hay que podarlas. Y cuando hay que podarlas, hay cosas que duelen cuando se podan. Pero es necesario ser podada para que la luz entre a nosotros y poder producir frutos. ¿Cuánta gente sin fruto? Porque no están siendo podados por el Espíritu Santo. Quiere dar fruto, quiere ser de bendición, tienes que ser podado. Ese es mi consejo en esta mañana. Otra de las causas por las cuales quizás Timoteo se había quizás apagado un poco el fuego, la llama o el don, era porque había muchas situaciones en la iglesia. Había levantamiento de los mismos hermanos. En la iglesia se levantaban en contra de los líderes de la iglesia. Y esto Timoteo a lo mejor estaba pensando: estoy cansado de luchar con gente. Ya el apóstol Pablo había pasado por esta situación. En Hechos capítulo 20 versículo 9 el apóstol Pablo dice: porque sé que detrás de mi partida vendrán lobos rapaces que se van a introducir dentro del rebaño y no van a tener piedad, y se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar detrás de sí sus discípulos. Por eso es que el apóstol Pablo dice a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que pueda enfrentar nuestros males que acrecientan sobre la iglesia. Otra de las cosas que pueden apagar la llama, el fuego de Dios en nosotros, es el afán y la ansiedad. Y a mí me gusta mucho cuando Jesús está en el monte de los olivos, también dando las bienaventuranzas, y ahí tiene una sección dedicada al afán y la ansiedad. Rápidamente se la voy a ilustrar. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. Si las aves del cielo Dios las alimenta, Dios tiene cuidado de ellas, ¿cuánto más nosotros? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, hermanos? Que cuando los pajaritos están cantando por la mañana, no quiera que están cantando por cantar, están cantando a Dios, están hablando a Dios, están diciéndole a Dios: ¿qué necesito para este día? Lo que me hace falta este día. Dios, tú eres mi sostén, tú eres quien me sostiene, tú me creaste, tú me diste la vida, ahora dame lo que necesito para el día de hoy. Por eso es que Jesús le dice: no os angustiéis, buscad primeramente el reino de Dios
el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas de esta tierra serán añadidas. Pero cuando tú cambias el orden de los valores, que comiences a buscar primeramente las añadiduras, y cuando te sobre el tiempo a Dios, eso es otra cosa. Tienes que tratar de invertir los valores, de buscar primeramente lo de Dios y después todas las demás cosas. ¿Entiende, hermano? Porque tienes que creer. Porque a veces creemos que Dios haga las cosas en nuestro tiempo, y no es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. Hace muchos años, hermanos, cuando era joven, comenzaba en estos caminos, todavía vivía en mi casa. Yo no trabajaba todavía porque Dios sabe todas las cosas. Un día dije: Señor, yo necesito dinero. Señor, yo estoy seco. Yo era joven ya, quizás con 20 años, 21, 22, pero necesitaba, hermanos. Uno como joven necesita plata, ¿verdad que sí? Y un día mi mamá me manda, ¿verdad?, a Gualey, donde vivía mi abuela. Y allá me levanto un día a las 7 de la mañana para Gualey, caminando porque estaba a una buena distancia. Y cuando voy caminando, yo veo que de allá para acá toda la gente tiene como si fuera un desvío. Yo, qué raro que la gente está cruzando para aquel lado. Yo sigo caminando en esta acera. Cuando voy caminando, veo una papeleta planchada nuevecita de 1,000 pesos. Dijo: wow, Jehová, gracias, porque mandaste a los ángeles que me las pusieran ahí, porque yo la necesitaba. Y Dios mandó a toda la gente, comenzó a hacer un desvío. La gente por allá, eso era para mí. Si la gente seguía caminando, hermano, se la iban a llevar primero que yo. Pero Dios me la tenía guardada para mí. Entiende que cuando Dios tiene algo para ti, el diablo no te lo puede quitar. El diablo no te lo va a robar, porque es tuyo, es tuyo. Si le crees, si le crees, si le crees, si le crees, si le crees. Aleluya. Aleluya. Hay que mantener el fuego encendido. Si se apaga el fuego, va a entrar la oscuridad. Mientras menos fuego, más oscuridad. Mientras menos fuego, más oscuridad. Y mientras más fuego, menos oscuridad. Por eso es necesario, hermanos, que tenemos que avivar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. El sacerdote, en el tabernáculo de reunión, en el candelabro, ¿sabe lo que hacía? Iba todos los días a echarle aceite al candelabro, a cada copita, porque el candelabro tenía que estar permanentemente prendido. La llama del candelabro no podía bajar ni se podía apagar, porque en el tabernáculo no existía la luz exterior, porque todo lo que se hacía en el tabernáculo era espiritual, y lo espiritual no necesita la luz exterior, lo espiritual necesita la luz interior. Por lo tanto, el candelabro, hermanos, era el instrumento para poder alumbrar y hacer todo lo que se hacía dentro del tabernáculo. Y esa lámpara del tabernáculo alumbraba la mesa de los panes y alumbraba el altar del incienso. En otras palabras, cuando tu vida espiritual está encendido en fuego, vas a tener la luz de la palabra y vas a tener la luz de la oración. Por lo tanto, es necesario que en tu vida esté la lámpara encendida, y tienes todos los días que echarle aceite. Todos los días échale aceite. No pase un día sin echarle aceite a esa lámpara. Oh, gloria al nombre de Jesús. Ya casi, hermano, para terminar. En el libro de Apocalipsis, este es un libro poderoso que es para la iglesia. Muchos creen que es un libro para los judíos. No, hermano, es un libro escrito para nosotros, para la iglesia. Cuando el apóstol Juan recibe la revelación a las 7 iglesias de Asia, esto tiene 4 connotaciones, solamente les voy a dar 2. Esto resaltaba la condición espiritual de la iglesia de aquel entonces, pero también resalta la condición espiritual de la iglesia hoy día, y también destaca el periodo de dispensación en el cual nosotros estamos viviendo. Amén. La iglesia de Éfeso, y para todas el Señor tenía un común denominador. La iglesia de Éfeso, la deseada, una iglesia que amaba la cruz,
una iglesia que moría en la cruz, una iglesia que estaba dispuesta a entregarlo todo por el Señor, Dios le dice: yo conozco tus obras. La iglesia de Esmirna, que significa mirra, sufrimiento, porque fue una iglesia que padeció severa persecución, Dios también le dice a esa iglesia: yo conozco tus obras. Y cuando va a la iglesia de Pérgamo, que significa casamiento, porque ya la iglesia comenzó a acomodarse y comenzó a casarse con las cosas del mundo, a hacer empatía con las cosas del mundo, Dios le dice a esa iglesia: yo conozco tus obras. Y cuando va a la iglesia de Tiatira, que significa la que nunca se cansa de sacrificar, de seguir haciendo lo que está haciendo, también Dios le dice: yo conozco tus obras. Pero cuando llega a la iglesia de Filadelfia, de Sardis, la iglesia de Sardis significa los que escapan de esa contaminación, los que escapan de esa condición. Dios también le dice: yo conozco tus obras. Pero cuando llega a la iglesia de Filadelfia, que significa amor fraternal, que indica la presencia del Espíritu Santo en nuestros días, también Dios le dice: yo conozco tus obras. Pero también está juntamente en este periodo de dispensación de la gracia la iglesia de la Odisea, que también significa el juicio del pueblo. Ahora, ¿qué es juicio del pueblo? Que el pueblo hace lo que entiende y no lo que dice la palabra. También Dios le dice: yo conozco tus obras. Pero la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que está haciendo la guerra, la iglesia de Filadelfia, en la Odisea era una región de Asia, hermanos, en las cuales habitaban aguas termales. Las aguas termales servían para tú poder darte un baño y quedarte ahí toda la vida, porque eran aguas tibias, eran aguas que te acomodaban. Cuando tú entrabas en esa agua, hermano, tú no querías salir, porque te acomodaba en una forma tal que no había nada que te moviera de esas aguas. Y es ahí cuando el Señor le dice a la iglesia de la Odisea: yo soy el principio de la creación de Dios. En otras palabras, yo soy el que he hecho todas las cosas. Yo te conozco a ti. Y también le dice: por cuanto no eres ni caliente ni eres frío, sino que eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que pasa con esta condición? El caliente, hermano, es algo que está prendido. El caliente es algo que tiene vida. El caliente camina, el caliente anda, el caliente está en el gozo, el caliente está en la presencia de Dios, el caliente ora, el caliente ayuna, el caliente no hay que reempujarlo, al caliente no hay que motivarlo, al caliente está constantemente, hermano, en una sola llama, prendido el fuego de Dios en él. Ese es el caliente. Pero el frío está muerto. Los únicos que se ponen fríos son los muertos. Pero el frío sabe que puede resucitar. El frío sabe que necesita a Dios. El frío sabe que depende de Dios. El frío sabe que aunque esté apartado de Dios o esté ahí lejos de Dios, él sabe que lo más profundo de su corazón, que necesita de Dios. Y Dios puede levantarlo de la condición que está. Pero el tibio, hermanos, es el más fuerte de todos. Al tibio Dios no lo quiere, porque ni es caliente ni es frío. Y por cuanto no eres caliente ni frío, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El tibio no está caliente, el tibio no está frío. En otras palabras, el tibio está paralizado. El tibio dice, tiene nombre de que vive, pero está muerto, aunque ocupe un lugar en la iglesia. El tibio está ahí, ni suma ni resta. El tibio se justifica. El tibio cree que está bien. El tibio cree que viniendo a la iglesia solamente es suficiente. Pero déjame decirte en esta noche, el consejo de Dios no es suficiente. Tiene que estar caliente o tiene que estar frío, pero tiene que dejar de ser tibio, porque al tibio Dios lo va a vomitar. Al tibio Dios lo va a sacar. Por eso es que Dios nos llama a nosotros a producir frutos. Entonces tienes que avivarte, tienes que sacudirte, tienes que ponerte en la brecha, tienes que ponerte donde Dios te vea, tienes que dejar de ser pusilánime y ocupar un banco en la iglesia. Y si tienes lucha, si tienes oposición,
Dios, el Espíritu Santo, está dispuesto para aprenderte, está dispuesto para activarte, está dispuesto para sacudirte, está dispuesto para hacer lo que tienes que hacer, pero tienes que rendirte a sus pies. Y lo que me gusta es, ya para finalizar, este consejo de Pablo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No tienes que buscarlo, tú lo tienes. Y si se está apagando, comienza a soplar, porque uno sabe cuando se está apagando, uno sabe cuando está menguando, uno sabe cuando se está descuidando. No tiene que venir aquí un profeta a decirte ni nadie por el estilo. Tú lo sabes como tú estás, tú conoces tu condición. Por lo tanto, si tú sabes que te está apagando, comienza a soplarte tú mismo. Ay, yo no me quiero apagar, yo no me quiero apagar. Y comienza a soplarte, comienza a sacudirte. Muévete, haz algo, pero no te dejes apagar. Oh, gloria al nombre de Dios. Porque al tibio, dice el Señor, lo vomitaré de mi boca. Mire, y el tibio es tan fuerte que cuando se justifica dentro de los consejos que el Señor le da a esa iglesia, yo te aconsejo que compre oro en fuego refinado, que compre vestiduras porque tú crees que está bien, pero está desnudo, y la desnudez significa descuido. Está descuidado. Y pasa colirio por tus ojos para que pueda ver tu condición. Hay gente que no conoce ni siquiera yo mismo cómo se encuentran. Pídele al Espíritu Santo que te diga cómo tú estás. ¿Sabe lo que decía David? Examíname, oh Dios, y prueba mi corazón. Me imagino a David: Señor, coge una lupa y ponme una lupa a ver si hay algo en mí que a ti no te agrada, y quítalo tú, porque yo quiero estar vivo. Examíname, Dios, y pruébame, y ve si hay algo en mí de verdad para que tú lo quites. Eso oraba David. Wow, David quería estar intachable ante su presencia, porque David sabía a quién le estaba sirviendo. Y es que cuando tú sabes a quién tú le estás sirviendo, tú no serás más el mismo. Tú vas a cambiar, tú vas a ser diferente, te vas a avivar, te vas a aprender, te vas a sacudir, te vas a mover, pero no será más el mismo. Vas a ser diferente.